Auténtica 107, la señal de la capital. Desde la Gran Maracay proyectamos el verdadero estilo adulto en tu radio. Las noticias para estar informado. 3 décadas de música y lo más pegado en el mundo. 107, auténtica 107. Está contigo, auténtica 107. Y ahora continúa Hablando de Salud por Auténtica FM. Bien, continuamos con más de Hablando de Salud, la información vital que usted necesita por Auténtica 107.5 FM, la señal de la capital. Estamos conversando con el doctor Rafael Hernández, quien es expresidente de la Sociedad Venezolana de Hipertensión Arterial, también la latinoamericana, es miembro titular de la Sociedad Internacional Europea, profesor universitario de la Universidad Centro Occidental de Lisandro Alvarado en Barquisimeto, Estado Lara, y bueno, la Organización Mundial de la Salud ha dedicado este año a la salud cardiovascular y parte de ella tiene que ver con la hipertensión arterial. Están utilizando como eslogan: conoce tus números, tus cifras tensionales, y bueno, les recordamos el número de contacto del doctor Rafael Hernández es 0414-950-0658. El doctor Hernández nos decía que la presión arterial ideal es 120/80 y estaba explicando antes de ir a la pausa publicitaria los órganos que se ven afectados cuando tenemos una hipertensión. En primer lugar, el corazón. Usted decía que se produce una isquemia. ¿Qué es una isquemia, doctor? Una isquemia es disminución relativa de la cantidad de oxígeno que el corazón requiere para su funcionamiento normal. Esa es, digamos, la primera etapa, y eso va siguiendo por toda una serie de alteraciones y daños que se van produciendo pues en el corazón. Una de las cosas que puede terminar la hipertensión arterial, esto es un accidente coronario agudo, un infarto del miocardio, o puede progresar de otras vías y llevar a una insuficiencia cardíaca al paciente, ¿no? Y toda una serie de complicaciones en el ámbito cardíaco como tal. Otro de los órganos que se afectan en forma muy importante son los vasos sanguíneos, y los vasos sanguíneos que llevan la sangre al cerebro. Es decir, se pueden producir alteraciones cerebrovasculares, donde primariamente se daña el vaso y secundariamente se daña el cerebro. Y entonces el paciente puede tener una hemiplegia, bien porque el vaso se rompa por el exceso de presión, o bien porque el vaso sanguíneo se obstruya, y entonces en una y otra forma pues el paciente se va a paralizar o va a tener toda una serie de complicaciones. Eso es lo que llaman los ACV, también le dicen el derrame cerebral, dicen por ahí también. Derrame cerebral, cuando es hemorrágico. Los otros órganos que son afectados frecuentemente por la hipertensión arterial son los riñones. Los riñones comienzan porque el paciente empieza a tener proteínas o albúmina, y el paciente que dice: yo tengo la tensión alta y me salió una cruz de albúmina en el examen de orina. Bueno, ya ese paciente tiene un daño importante en el riñón, y de hecho la hipertensión arterial es la segunda causa que produce insuficiencia renal crónica y que lleva al paciente a una trasplante renal o a un programa de hemodiálisis. O sea que si tú previenes la hipertensión, puedes prevenir la necesidad de diálisis o la necesidad de trasplante en un porcentaje importante. Indudablemente, en un gran porcentaje. Si el paciente se controla adecuadamente, incluso esos daños renales iniciales pueden revertirse, daños del glomérulo pueden revertirse en forma inicial. Y si se controla adecuadamente la presión arterial, pues el paciente puede morirse de otra cosa y no de la insuficiencia renal, sino del daño renal. Y les decía que otra de las cosas que puede producir son los daños de los vasos periféricos, es decir, la enfermedad vascular periférica. Okay. Ese paciente que camina, y al caminar 2 o 3 cuadras, el paciente se tiene que parar porque tiene un dolor intenso en las piernas. Es decir, se está produciendo una isquemia, pero esta vez no del corazón, sino de los vasos, de los músculos de las piernas, y el paciente tiene que pararse. Esa es ya es una alteración de los vasos sanguíneos en forma periférica. La ubicación intermitente es lo que se llama, ¿no? Okay. El paciente, pues, al caminar
justamente al detenerse, el dolor cesa, puede caminar otro poquito, vuelve a tener el dolor y así. Por eso le dice claudicación intermitente. ¿Y qué pasa con los ojos, Rafael, que también he escuchado por ahí? Con los ojos, sí, la hipertensión arterial justamente va a producir alteraciones, daños en los vasos sanguíneos de la retina, y eso puede llevar en forma final a la ceguera o en toda una serie de alteraciones que se van desarrollando a través de la enfermedad. Eso no tiene nada que ver con la hipertensión dentro del ojo, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Son dos enfermedades diferentes. El glaucoma es el aumento de la presión arterial del ojo per se, de los líquidos que están dentro del ojo, de los humores vitrio y acuoso del ojo. Ese es el aumento que tiene una fisiopatología diferente a la hipertensión arterial, que sería pues el aumento de la presión arterial en el sistema cardiovascular. Ahora, doctor, cuando se dañan los vasos sanguíneos de la retina, ¿el paciente tiene o debe tener diabetes también o no necesariamente? No, la hipertensión per se puede dañar los vasos y puede llevar al paciente a la ceguera. Claro, si el paciente además es diabético, la situación se complica en los ojos y en el resto del cuerpo también, a nivel renal, a nivel cardíaco. Y los vasos, por supuesto, es mucho peor si el paciente tiene ambas patologías. O sea que es un molotov, una mezcla peligrosa, diabetes e hipertensión. Así es. Mira, Rafael, hay unos términos que me gustaría que tú aclararas, unos conceptos, como es que aquella famosa hipertensión de la bata blanca, si eso es verdad o no es verdad, y aquella famosa hipertensión enmascarada. Y tú la podrías definir qué significa y qué traducción clínica pudiese tener para el paciente una o la otra. Eso no es la hipertensión de los miedosos. Que cuando venga el médico quieren salir corriendo. Aquí hay uno. Nuestro amigo Rommel, el de los controles, no puede ver el médico. La hipertensión de bata blanca es aquella persona que, bueno, cuando va a su médico, le toma la presión arterial y se le encuentra elevada, una y otra vez elevada, pero cuando esa persona se va a su casa, pues en la casa tiene la presión arterial normal. Ese se determina, se llama hipertensión de bata blanca, que en realidad se llama, su nombre adecuado es hipertensión reactiva, okay. Reactiva a un estímulo. En general, ¿Y tiene alguna repercusión eso desde el punto de vista clínico? Eso le iba a decir. Uno pensaría que eso no tiene ninguna repercusión, pero sí la tiene. Una persona que tiene una hipertensión de bata blanca tiene más chance que una persona normal de tener complicaciones por la hipertensión arterial. Entonces, alguien que le diagnostiquen hipertensión de bata blanca tiene que seguirse también con más frecuencia y ver sus daños a órgano blanco y su toma de presión arterial más frecuente para determinar si cuando hay alteraciones que requieren comenzar el tratamiento de una vez. El problema de ese paciente radica en que tiene que tomarse la presión o bien a través de un sistema que se llama monitoreo ambulatorio de presión arterial, frecuentemente llamado MAPA. ¿Y eso qué es? Es colocarle un equipo a un paciente que ese equipo va a registrar la presión arterial cada 15 minutos o cada 20 minutos durante las 24 horas, de día y de noche. Y entonces así se puede ver si el paciente de verdad es hipertenso, porque tiene la presión arterial no solo cuando estuvo en la consulta, sino que la tiene en el resto del día. Ese es el paciente verdadero, hipertenso verdadero, o es un paciente que solamente lo tuvo la presión arterial elevada solo durante los periodos de la consulta, y ese es el hipertenso bata blanca. Pero hay un hipertenso que tiene la presión normal en la consulta y ocurre exactamente lo opuesto del hipertenso bata blanca, es decir, que en la consulta se siente seguro, se siente protegido porque el médico está allí, etcétera, etcétera, y su presión arterial es normal, pero cuando va a la casa y durante el sueño la presión arterial está alta, está elevada. Ese entonces es el que se llama, que tiene hipertensión enmascarada. En realidad ese es el hipertenso más difícil de diagnosticar. No se piensa mucho en la hipertensión porque cada vez que va a la consulta la tiene la presión bien. Porque él dice, no, mi médico me examinó ayer y me consiguió chévere, tengo 12.8, y resulta que cuando llega a la casa le llega a 16.10 cuando vea la que no es médico. O mientras duerme, que es peor aún. Cuando vea la que te conté. Ajá. O al que te conté.
Y hay algunos que ven a los que te conté y las que te conté. Entonces anda con esa tensión vuelta loca. Eso está peor, Rafael. ¿Viste? Y esa gente, ¿cómo se hace entonces? Hay que hacerle también un mapa de 24 horas. A esa persona justamente el control de la presión arterial hay que hacerse mediante mapa o mediante monitoreo ambulatorio de presión arterial. En su casa. Lo que nosotros llamamos AMPA sin H, porque ya con H tenemos mucho, ¿no? El AMPA no paga, ¿viste? Ya el AMPA con H nos sube bastante la tensión. Este sería AMPA sin H. ¿Cómo es? Ese es en inglés, ¿no? Son unas siglas en inglés, AMPA. Sí, es presión arterial en el hogar. En el hogar. ¿Y cómo se hace? Entonces habría que tener un aparato en la casa. ¿Cómo se comunica con el médico? ¿Cómo sería ese plan que le vas a practicar a ese paciente que tiene enmascarada su presión arterial? Bueno, el paciente tiene que tener un equipo de monitoreo de presión arterial corriente de los que hablábamos antes, validado, que el paciente tiene que comprar de forma adecuada, y ese paciente entonces se le indica que él se tome su presión arterial, que es la automedida de presión arterial, de ahí el nombre de AMPA, automedida de presión arterial. Okay. Este paciente se debe sentar, estar tranquilo, sin leer periódicos, sin oír noticias, ni conversar. La única noticia que puede escuchar es la que sale en Hablando de Salud, en Auténtica 107.5 y los días sábados. Entonces se toma la presión arterial 5 minutos después de estar en reposo, en posición sentado, lo anota, espera un par de minutos, se vuelve a tomar la presión arterial, lo vuelve a anotar y así lo hace durante 3 veces. Eso lo debe hacer en las mañanas entre las 6 y las 9 de la mañana, y en las noches entre las 6 y las 9 de la noche. Lo anota durante unos 5 o 6 días continuos y se lo lleva a su médico. Ese paciente con hipertensión enmascarada o ese paciente con hipertensión de mata blanca, esa es la mejor forma de ver cómo van sus cifras de presión arterial cuando esté recibiendo o no tratamiento. Doctor, ¿existe la hipertensión en los niños? Sí, indudablemente. La hipertensión arterial es una enfermedad que en la mayoría de los casos se hereda. Y claro, muchas veces a los niños, sobre todo hasta hace pocos años, no se les tomaba la presión arterial. Los pediatras no tenían tensiómetros prácticamente en su consultorio, lo hacían muy raramente. Hoy en día los pediatras deben tomar la presión arterial a los niños desde temprana edad, y existen toda una serie de tablas para ver cuáles son las cifras de presión arterial normal de acuerdo a la talla y el peso y la edad del paciente. Y entonces, bueno, en muchos casos es necesario tratar al niño de hipertensión arterial. Hay una serie de estudios en el ámbito mundial y lo sitúan en el orden entre un 5 y un 10% de los niños de menos de 18 años son hipertensos. Esa cifra no es alta, Rafael. Es una cifra muy alta, ¿no? Y se ha venido incrementando últimamente, ¿verdad? Sí, a medida de que hay mayor obesidad, el niño hace menos actividad física, entonces hay mayor chance de hipertensión arterial. Aparte del consumo de sal, porque el consumo de sal no es nada más para el niño, es para toda la familia. Están en las hamburguesas, en los refrescos, en las chucherías que tienen un alto contenido de sodio, en los chowis, en los chicharrones. Eso es. Eso lleva mucha sal. En los frescos estos, a pesar que son dulces, son salados también, ¿no? Claro. Tú sabes que allá en Barquisimeto tengo un amigo nuestro que tú debes conocerlo, Rafael. Se llama el doctor Ramón Aguilar. No sé si te acuerdas, está ahí en Ascardio. Y él dice que cuando estaba chiquito la mamá le decía: Ramoncito, métete a la casa, que estás muy realengo. Te pasaba todo el día jugando papagayo y metre y pelota. Y ahora Ramoncito le dice a Ramoncito Junior: mira, Ramoncito, sal para la calle. Tiene 2 horas. Agarra sol, tiene 3 horas metido en ese televisor o en esa computadora. Sí, en la computadora. Así es. Cambió la cosa, la ¿verdad? La falta de actividad física es muy importante para el desarrollo de la hipertensión arterial, ¿no? Exacto. Ahora, doctor, en los niños la hipertensión tiene los mismos síntomas que en el adulto, porque tenemos el mal concepto que a un niño no le debería dar nada, ¿no? Ni coquito. Sí, bueno, lo que pasa es que es una enfermedad que tampoco produce muchos síntomas en los niños, ¿no? Entonces el niño pues no siente nada, e incluso el adolescente, el joven, que a veces se consigue que es hipertenso, que tiene niveles altos de colesterol o de triglicéridos, etcétera,
ese paciente que es obeso, es a veces muy difícil de que se cumpla el tratamiento, porque el joven se siente bien, se siente que puede correr, brincar y no siente nada. Entonces, explicarle de que él tiene una condición que requiere tener limitaciones en cuanto al consumo de ciertos alimentos y tener que tomar medicación desde esa edad, a veces hay que explicarlo muy bien, porque el joven y el adolescente lo rechaza, ¿no? Que dice, bueno, yo no tengo nada. Exacto. Y ese paciente justamente sí tiene y debe ser tratado en forma adecuada. Mira, Rafael, antes de entrar al tratamiento, rápidamente me gustaría que comentara esta relación. Rapidito, y di sí o no. Obesidad, hipertensión. ¿Existe o no existe? Relación. Sí, existen, están relacionadas. Tabaquismo, hipertensión. También, los dos son factores de riesgo que producen daño de los vasos sanguíneos y del corazón. Alcohol e hipertensión. Eso también, hay que explicar las cantidades. Ok. El alcohol en pequeñas cantidades no tiene mayores incidencias en cuanto a la hipertensión o a las enfermedades cardiovasculares. Pero a partir de esas pequeñas cantidades de alcohol, la relación es directa, es decir, a mayor consumo de alcohol, mayor problemas hipertensivos y mayor problemas cardiovasculares. Ok, ¿y esa cantidad cuáles son? Porque a la mayoría de la gente le dicen, mire, usted fulanito, Rómelo, ¿usted toma? No, yo tomo lo socialmente. Normal. ¿Y qué es lo normal para usted? Bueno, yo me tomo 2 cajas de cerveza, es lo normal. El sábado. ¿Ah? Y el domingo jugando softball, otras 2 cajitas haciendo más. Un sancochito o una parrillita. Pero eso es lo normal. Eso es lo normal. Pero entonces, eso es lo normal para algunos. Pero ¿cuál es la verdadera normalidad? ¿Cuánto es lo que no hace daño? Exacto. Ajá. Bueno, son 30 mililitros de alcohol una vez al día para la mujer, o 60 mililitros máximo de alcohol una vez al día para el hombre. O sea, una onza o 2 onzas para el hombre. Es decir, una onza o 2 onzas. Exactamente. Una onza o 2 onzas de alcohol fuerte, es decir, de licor fuerte como whisky, ron, vodka, brandy, ron, etcétera, ¿no? Okay. Eso tiene sus proporciones en cuanto a otras cosas como vino, cerveza, etcétera, ¿no? Okay. Entonces, digamos que si lo llevamos a cerveza, que es lo que toman la mayoría, consume mayormente en Venezuela, bueno, tendría que ser una cerveza de lo que se llama un tercio, 330 ml. Un tercio. Mililitros. Okay. Es un tercio o 2 tercios diarios. Ajá. Pero una cosa es importante, no son acumulables. Eso te iba a decir yo, pues si yo no me la tomo de lunes a viernes y me la tomo el sábado y domingo. Sí, pues ya no deben ser acumulables. El día que no se tomó, ese día se perdió. Mira, la persona no puede decir, bueno, yo no. O sea, el no tomado no te da derecho a crédito. Lo perdiste. No te da derecho a crédito. Mira, y otra cosa con el alcohol. Por ahí dicen que el whisky baja la tensión y que el brandy o el ron la sube. ¿Qué hay de cierto en eso? Eso no es cierto. Todo el alcohol, no es cierto. No es cierto. Ay, por ahí tengo un amigo que se llama el licenciado Luis Rondón, que él le gusta tomar whisky porque que le baja la tensión. ¿Qué opinas tú? Entonces no es cierto. No es cierto. Ay, le explico. Todo el alcohol como tal, a dosis bajas y en forma inicial produce vasorelajación. Por eso la persona cuando se toma su traguito se pone rojo, ¿no? Y su cara se pone un poco más roja. Exacto. Porque están los vasos sanguíneos dilatados y la presión arterial baja un poquito. Pero si la persona sigue tomando, entonces se produce el efecto contrario, se produce vasoconstricción y la presión arterial sube. Exactamente. Entonces, un traguito al día le ayuda a que, si es verdad, baja un poquito los valores de presión arterial, un traguito, pero no más de ahí. O sea que mi amigo Luis Rondón se bromó. Sea ron, whisky, brandy, vodka, etc. Está listo, está punchado. Y con respecto al protocolo de tratamiento que se usa actualmente, doctor, ¿qué podemos decir? Bueno, el tratamiento de hipertensión arterial tiene que ser individualizado. Es decir, cada paciente tiene ciertas características en donde ese paciente va mejor con un tratamiento que con otro, de acuerdo a la edad, al color de su piel, al sexo, etcétera, a si está en estado fértil o no la mujer. Entonces hay que individualizar el tratamiento. En general tenemos
digamos, 5 grupos de medicamentos que son el tratamiento actual para reducir la presión arterial y mejorar la mortalidad y todos los daños de la presión arterial. Estos son los diuréticos, que son los más viejos, ¿verdad? Ese es un grupo. Pues el otro grupo son drogas que actúan a nivel del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y ahí hay dos grupos, los que se llaman los inhibidores de la enzima convertidora o IECA, y los antagonistas de los receptores a la angiotensina o ARA2. Esas son las alternativas, ¿sí? Luego tenemos los beta-bloqueadores adrenérgicos, y tenemos los calcio antagonistas. Ese grupo, esos 5 grupos, con esos 5 grupos, solos o combinados, prácticamente podemos controlar el 90% de los pacientes hipertensos. Con éxito. Y controlarlos, y el paciente puede vivir y estar muy bien con su tratamiento. ¿Existen personas que tengan alguna enfermedad que no puedan tomar antihipertensivos? Bueno, en general, no. Si el paciente es hipertenso, debe tomar antihipertensivos. Claro, existen algunas condiciones que hacen que uno de esos agentes se prefiera a otros. Una de las causas que más los pacientes aducen para no tomar el medicamento es porque en el hombre es porque produce disfunción eréctil. ¿Qué opinas tú de eso? El tratamiento para la hipertensión antiguo hace 30 años, ciertamente que producía bastante disfunción eréctil frecuentemente, pero el tratamiento moderno, lo que acabamos de nombrar ahora, muy raramente produce disfunción eréctil. Es más frecuente la disfunción eréctil por la hipertensión arterial que la disfunción por tratamiento. Ok, Rafael, fíjate, Rafael, el tiempo se nos está agotando, ya prácticamente hemos cubierto la totalidad de nuestro programa. De nuestra parte queremos darte las gracias por tu gentil amabilidad en responder a la llamada, y bueno, queremos verte pronto y escuchar más noticias de ti, de tus investigaciones. Un abrazo y un saludo a María José, a toda la gente allá en Barquisimeto, que los queremos mucho. Te voy a dejar con Laura para que ella despide el programa y que te dé las gracias nuevamente. Bien, gracias al doctor Rafael Hernández por toda esa información tan valiosa. Su número de contacto es el 0414-950-0658. 0414-950-0658. Y bien, está a su disposición en Barquisimeto, Estado Lara. Gracias, doctor Hernández. Bien, nos despedimos entonces. Antes quiero agradecer al señor Elías, nuestro radioescucha eterno, que nos trajo una bolsa de mangos espectacular. Yo le robé un mango. Sí, Igor me robó un manguito. Estaba muy bueno, señor Elías. Muchas gracias por su atención. Bueno, nos despedimos en nombre de Francisco Javier Martínez, nuestro director de la radio, Ron Melgil, gerente de producción, y quien les habló, Laura Casteluche. Que tengan un feliz día y que sea muy productivo. Mis amigos, el próximo sábado entre 8 y 9 de la mañana le invitamos a seguir conociendo la mejor forma de tener una familia saludable. Laura Casteluche e Igor Mor estarán con ustedes hablando de salud, y solo por Auténtica 107.